pues lo primero, los enigmas del Viernes Santo. Nos gusta poner títulos así un poquito raros, pero en definitiva lo que queremos hablar es de una cosa que es real y que ha originado una crisis de fe en mucha gente, y es que a partir del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo algunos autores que se dedicaron a estudiar la Biblia como si fuera un libro normal. Desde el punto de vista de la razón, pues claro, todo lo que eran milagros, como no caben en la razón de quienes están leyendo, tenían que ser falsos. Y entonces empezaron a poner en duda pues todo lo que ponían los evangelios. Y esto ha originado pues eso, una grandísima crisis en muchos ámbitos de los estudiosos de la Biblia, ¿no? Sin embargo, esta es una tendencia que se ha estado invirtiendo desde mediados del siglo XX en adelante, ¿no? Es decir, ya en los últimos años, todos los descubrimientos, todas las profundizaciones que se hacen en muchos ámbitos del estudio bíblico están a favor absolutamente de la autenticidad de los evangelios y de la historicidad de los hechos que se narran. Entonces, el Centro Español de Sindonología, que, bueno, lo de sindonología viene por la síndone, que es la sábana santa, que era el principio de nuestros estudios, pues en realidad cuando habla de reliquias está hablando de documentos que hablan de la vida de Cristo. Y eso es una forma se puede tratar desde un punto de vista racional también, pero con aportaciones de las cosas últimas que van ocurriendo. Y la verdad es que es muy reconfortante eso, ver que, como he dicho, la tendencia se está invirtiendo desde hace bastantes años. O sea, los hallazgos arqueológicos, todo lo que se va descubriendo está a favor de que lo que dicen los evangelios se ajusta con la realidad. Hoy vamos a ver algunos casos precisamente de eso, ¿no? de crisis que se han superado porque había cosas que no se entendían y ahora se entienden, ¿no? Entonces hay que decir que, o sea, lo que se plantea, ¿por qué hablamos de enigmas? Pues porque en ocasiones tenemos dudas, ¿no? Es decir, lo que dice un evangelista parece que contradice lo que dice otro. Y efectivamente hay aparentes contradicciones que digo que se van solventando, que a veces parecen difíciles de superar. Y por eso, antes de empezar, quería decir que yo me voy a basar, porque yo no soy especialista en todas las cosas, no se puede ser, ¿no? Y me encanta este libro, y en fin, no me llevo comisión ni nada de eso, pero es un libro muy interesante que a mí me ha suscitado mucho interés y que yo quiero transmitirlo también a la gente. Es un libro de un José Miguel García Pérez. Tengo verdaderas dificultades de acordarme de una persona que se llama García Pérez, porque son dos apellidos que son tan comunes que nunca me acuerdo del nombre. Pero en fin, lo voy a decir varias veces a lo largo de esta tarde, a ver si me acuerdo. Y este señor ha hecho una cosa, bueno, habría que dar también su currículum, porque yo me voy a basar en algunas cosas que no dice él y en algunas cosas que dice él. Y hay que decir que, bueno, pues como estaba diciendo, estudios recientes han visto una vía de solventar algunas de las flagrantes contradicciones que existían, ¿no? Hay veces que te aparecen cosas en el texto que son sorprendentes. Esta la veremos en la siguiente conferencia, pero por ejemplo, cuando te dice un evangelista, en el día siguiente al de la preparación, que es la preparación de la Pascua, en el día siguiente al de la preparación los sumos sacerdotes fueron a hablar con Pilatos y dices, a ver, ¿cuál es el día siguiente al de la preparación? El día siguiente al de la preparación es el de Pascua y es absolutamente imposible que los sumos sacerdotes fueran a ver a Pilatos, porque eso era saltarse los preceptos de pureza legal y todas estas cosas. Y entonces dices, aquí el evangelista no sabe lo que dice. No, el problema es que el que ha traducido al griego muchas veces está cogiendo un texto que está claro que tiene un origen semita, que es precisamente de lo que va este libro. Es decir, bueno, lo voy a leer, que es lo más fácil, así es más rápido, ¿no? Iba a decir, dificultades y extrañezas que existían en los textos de los evangelios se pueden resolver entendiendo que la tradición que dio lugar a la escritura de los evangelios no es en griego, es en arameo. Y a veces la mentalidad del que está escribiendo en griego, porque claro, el griego también era un idioma que se utilizaba en el Imperio Romano de Oriente, pero pues cuando el que escribe tiene la mentalidad semita, es decir, está utilizando una lengua semita, puede poner en griego literalmente traducido lo que en arameo significa una cosa y al escribirlo en griego significa otra. Yo pongo siempre el ejemplo, yo lo puse también la vez pasada, aquí en Valencia nosotros decimos me sabe mal
Y me quedé muy sorprendido, porque eso nosotros pensamos que es castellano, pero no lo es la traducción literal de una expresión en valenciano. Entonces, me quedé sorprendido cuando un amigo de Ciudad Real me dijo, ¿que tiene mal sabor qué? Entonces, claro, literalmente tú dices, me sabe mal que decir que tiene mal sabor, pero un valenciano está entendiendo, siento tener que hacer una determinada cosa, ¿no? Es decir, hay una estructura que tú has traducido literalmente. Pues esto pasa en los evangelios bastante, y vamos a ver bastantes ejemplos de eso en el día de hoy. Como digo, nos apoyamos en este texto, que es una obra de José Miguel García Pérez, y deja clarísimo, que dice que está cada vez más claro, que la tradición evangélica fue originariamente en arameo. Y por tanto, para estudiar los textos del Evangelio no solamente hace falta saber griego, porque los textos que tenemos están en griego, sino también pues saber cómo un arameo o una persona que escribe o piensa en arameo está poniendo por escrito, traduciendo al griego lo que está pensando, ¿no? Que es una cosa distinta, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, es un poco arriesgado tratar de reconstruir un texto en arameo que no tenemos, pero se puede deducir de lo que se pone en griego qué es lo que tendría que haber dicho el texto original o el pensamiento original arameo. Y eso da una grandísima luz en muchos puntos. Vamos a ver algunas cosas. Pero yo, como punto de partida, voy a enlazar donde me había quedado en la conferencia anterior, que se llamaba Los enigmas del Jueves Santo. Por eso, si alguien está viendo esta charla por internet, que haga el favor de, si no ha oído la anterior, se vaya a la anterior, que se llama Los enigmas del Jueves Santo, y verá que enlaza perfectamente lo que decimos hoy con lo que dijimos el otro día. Y entonces así no se pierde nada. Y es que nos habíamos quedado en que Jesús está ante el Sanedrín y el Sanedrín condena a Jesús. Y estuvimos viendo por qué, cuáles son las causas, etc. Pero había un tema que se ha puesto en la crítica bíblica como algo que era irresoluble, ¿no? Es decir, ahí dicen, esto está claro que el Evangelio miente porque no tiene sentido. Y el problema que nos quedaba por ver del último día es que efectivamente el Sanedrín se reúne en casa del sumo sacerdote y resulta que dice que Pedro entra en casa del sumo sacerdote. ¿Y cómo es que un pescador de Galilea de repente entra en un sitio de poder tan grande, ¿no? Y además cuando está reunido el Sanedrín. De momento, lo primero que hay que decir es que el Sanedrín ordinariamente se reunía en la sala que se llamaba de las piedras talladas, que estaba en el lado occidental del templo de Jerusalén, ¿eh? Es decir, donde se pone aquí marcado en el plano y en la maqueta. Es decir, los evangelios sinópticos relatan que después del prendimiento de Jesús fue llevado al Tribunal Supremo judío para ser juzgado. Pero también nos dicen, porque lo dice expresamente además el cuarto evangelio, que la comparecencia de Jesús se hizo en una reunión del Sanedrín fuera de su sede habitual, no en el templo, sino en la sala, la casa del sumo sacerdote, que era Caifás. Y efectivamente se reunieron probablemente porque estaban en fiestas, había muchísimos miles de personas en Jerusalén y no querían que trascendiera mucho al público el juicio de Jesús porque era un personaje muy popular en aquel momento, ¿no? Es decir, que probablemente se hace por discreción en este sitio. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero yo me voy a limitar a algunas cosas. Por ejemplo, que se ha encontrado el palacio sacerdotal en Jerusalén. Es decir, se han encontrado las ruinas, las excavaciones arqueológicas nos han mostrado una casa grande que tiene un patio, que está ahí subrayada con ese círculo, que sería el patio donde se supone que estaría Pedro con los que estaban calentándose en la hoguera. Y efectivamente, pues eso ya es en el interior de la casa, es decir, que Pedro tuvo que haber entrado, ¿no? Y bueno, hay unas mazmorras, claro, por eso sabemos que es una casa probablemente del sumo sacerdote, porque nadie tenía mazmorras, nadie tenía unas celdas para tener detenidos, pero sí lo tendría el sumo sacerdote, porque tenían una guardia. Pues bien, como digo, la primera pregunta que nos planteamos es ¿cómo es posible que Pedro, siendo un desconocido, pudo entrar donde estaba reunido nada menos que el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Jerusalén? Y efectivamente el cuarto evangelio nos explica que eso fue porque lo hizo entrar un conocido del sumo sacerdote. Claro, Simón Pedro, dice literalmente Juan, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote.
y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera en la puerta. Salió el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Bueno, la inmensa mayoría de los exégetas piensan que ese amigo del sumo sacerdote tenía que ser el evangelista Juan, que es normalmente el discípulo que no se menciona a sí mismo en el texto del Evangelio de Juan. Entonces aquí no se menciona quién es ese discípulo y la tendencia es a pensar que es el propio autor del texto, sería San Juan. Pero sin embargo eso no tiene sentido, porque Juan también era pescador y también era de Galilea. Entonces, para resolver el enigma, pues es el primer sitio donde nos vamos a este grupo de estudiosos, que otro de ellos es un tal C.A. Franco, que echando manos del sustrato arameo de la tradición evangélica, nos dice que esto está, como siempre, mal escrito, pero ya por los propios evangelistas en griego, es decir, porque no se han ajustado exactamente a lo que querían decir en arameo. Y esto pues es muy llamativo, porque claro, si lo leemos de esta manera, pues es completamente diferente, ¿no? Vamos a ver lo que debería poner realmente el texto. Dice: seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Aquel discípulo había sido avisado previamente por el sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, estaba detenido delante de la puerta, fuera. Entonces salió el otro discípulo, que era, no dice amigo, sino consejero del sumo sacerdote, y ordenó a la guardia de la puerta e introdujo a Pedro. Es decir, yo esto lógicamente le remito al libro donde habla de palabra por palabra por qué se tiene que leer de esta manera, que parece completamente distinta, ¿no? Pero lo que es interesante es que según esta versión, el otro discípulo sería miembro consejero del gran consejo que era el Sanedrín, y que había sido avisado de que iba a haber a horas intempestivas una reunión del Sanedrín. Por tanto, tenía que ser alguien que estuviera implicado en el Sanedrín. Lo cual nos haría pensar que en vez de ser Juan el que escribe, podría ser, por ejemplo, muy bien José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, consejero del sumo sacerdote, estaba citado a esa reunión y, precisamente como era discípulo, o sea, en silencio, ¿no?, clandestino, pues pudo hacer entrar a Pedro perfectamente. Es decir, una cosa que parecía una imposibilidad insalvable, resulta que si leemos correctamente, pues es perfectamente posible. Dicho esto, que dijéramos que es una cosa que se nos quedó colgada del Jueves Santo, en realidad está entre el jueves y el viernes, nos vamos a meter en dos aspectos fundamentales del Viernes Santo, enigmas, ¿no? Por una parte, todo lo que se refiere al juicio de Pilatos, la ida a Herodes y luego el juicio final de Pilatos, es decir, cuando toma la decisión de crucificarlo. Eso es un aspecto. Y luego veremos al final pues, lo que se refiere a qué pasó camino de la cruz, que también es muy interesante, porque aparece una serie de personajes que normalmente se leen rapidísimo y que tienen mucha enjundia. En principio hay que decir, ¿quién era Poncio Pilato? Pues es el primero al que los del Sanedrín llevan a Jesús. Y Poncio Pilato era prefecto romano. Y hay que decir que desde la destitución de Arquelao, que fue en el año 6 después de Cristo, el gobierno de Judea estaba en manos de un prefecto. Entonces, Poncio Pilato fue el quinto gobernador romano de la provincia de Palestina, ¿no? Y concretamente lo fue del año 26 al año 36 de la era cristiana. Entonces, está claro que la historicidad de Jesús, de Jesús también, pero la de Pilato está fuera de toda duda. Es decir, conocemos su existencia por otras fuentes, pero incluso arqueológicamente. En el año 1961 se descubrió una lápida en la ciudad que era la capital de Palestina, que no era Jerusalén, sino era Cesarea Marítima, que es una dedicatoria que Poncio Pilato le había dedicado a Tiberio de una construcción y que habían reutilizado esa piedra para colocarla como uno de los escalones de una escalera para entrar en ese edificio dedicado a Tiberio. Entonces, bueno, pues no había ninguna referencia histórica, y mucho menos que fuera prefecto, porque se pensaba que tenía que ser pretor o no sé qué. Pues no, señor, resulta que
eso es un dato que corrobora exactamente la descripción de Pilato que da el Evangelio, ¿no? Es decir, tenía el título adecuado en los Evangelios porque también se había discutido eso y efectivamente aquí la arqueología ha constatado la realidad evangélica. Pero hay otro dato muy curioso. Normalmente se piensa, y cuando vas a Jerusalén, como no vayas con un buen guía, te llevan a los sitios que tradicionalmente se han dicho, ¿no? Por ejemplo, se dice, pues el Vía Crucis parte de la Torre Antonia, porque es donde estaba Poncio Pilato cuando juzgó a Jesús. Bueno, pues eso está hoy en día bastante discutido, pero para bien, ¿no? Es decir, porque los prefectos cuando residían en Palestina, estaban en Cesarea Marítima, que era la capital, que era una ciudad pues con vistas al Mediterráneo, mucho mejor desde todos los puntos de vista, más fresca, etc. Y solamente iban a Jerusalén durante las fiestas de primavera, es decir, normalmente en Pascua. Así que, en fin, a los prefectos no les hacía mucha gracia ir a Jerusalén, que era un sitio con callejuelas estrechas, con, en fin, más bien insalubre, oscuro, etc. Pero cuando iban a Jerusalén está constatado que no se alojaban en la Torre Antonia, como se ha dicho hasta ahora. Ya digo que muchas veces los guías te llevan a la Torre Antonia, pero ese no es donde estaba Pilato. Había una guarnición romana, pero no era la residencia del prefecto. Por el contrario, si nosotros analizamos lo que dicen los evangelios, por ejemplo, pues Juan dice que el sitio donde fue juzgado Jesús se le llama Gábata y se ha traducido normalmente al griego por litóstrotos, que es algo así como el enlosado. Pero Gábata no significa enlosado, sino lugar alto, lo cual concuerda con el hecho de que sabemos por otros medios que el lugar donde se alojaba el prefecto era el palacio de los reyes asmorreos, que eran concretamente Herodes. Es decir, que Pilato y Herodes estaban en el mismo palacio, que está subrayado por ese círculo, ¿no? Lo sabemos, por ejemplo, porque Flavio Josefo sitúa la residencia de Jerusalén del prefecto romano en el palacio de Herodes, cuando dice que cuando había una revuelta judía, los judíos iban a ese palacio a quejarse, porque estaba ahí el prefecto romano. Y también lo dice Filón, cuando habla de que el mismo Pilato decidió colocar unos estandartes romanos en el templo y en el palacio herodiano, y eso originó una revuelta absoluta, y la gente fue allí a quejarse, es decir, donde estaba Pilato. Por tanto, si las protestas eran allí es porque el prefecto estaba allí. Un detalle, como digo, que es contradictorio con lo que nosotros pensábamos, pero ya digo, cuando vayan ustedes a Jerusalén, que no los lleven a la Torre Antonia, si les llevan, pues piensen que el Vía Crucis no es el trayecto que se piensa actualmente, ¿no? Que se hace tradicionalmente. No pasa nada, pero simplemente para que lo sepan, porque aquí hemos venido a aprender, ¿no? Todos. Y dice Juan, llevaron a Jesús desde Caifás al pretorio. Era el amanecer. Y ellos, los miembros de Sanedrín, no entraron al pretorio para no incurrir en impureza y así poder comer la Pascua. Este texto también debería leerse de otra manera, pero como prácticamente no hay diferencia, lo vamos a dejar pasar. Lo que es curioso es que dice que fue juzgado al amanecer. Pues es exactamente eso. Porque sabemos, esto es un detalle de historicidad del Evangelio brutal, sabemos que las autoridades judías, o mejor dicho, las autoridades romanas, juzgaban al amanecer, hacían los juicios a primera hora. Y además, lo que era la noche estaba dividido en 4 vigilias. Hay un texto de Marcos que dice, cuando Jesús dice que el fin del mundo puede ser en cualquier momento, dice, velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Exactamente, esas son la división en 4 vigilias que se hacía de la noche, ¿eh? Entonces, según la costumbre que estaba en todo el Imperio Romano, pues el atardecer eran desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, la medianoche aproximadamente desde las 9 hasta las 12, el canto del gallo desde las 12 hasta las 3 de la madrugada y la madrugada precisamente era de 3 de la madrugada hasta las 6. Es decir que esto coincide exactamente con lo que sabemos por otras fuentes y el Evangelio nos dice exactamente lo que toca. Seguimos leyendo. Dice Lucas, Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo, solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea desde que comenzó en Galilea hasta llegar hasta aquí, ¿no?
Entonces, sigue diciendo Lucas, Pilato al oírlo preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba también en Jerusalén en aquellos días. No solamente es que estaba en Jerusalén, es que estaba en el mismo palacio, por tanto, bastaba con que lo llevara a la otra parte del palacio. Y eso es muy interesante porque nos explica que sea tan fácil y que además se diga que están los sumos sacerdotes tanto delante de Pilato como a Herodes, porque bastaba con que se desplazaran unos metros. O sea que eso es otro tema que refuerza la historicidad de lo que dicen los evangelios. Entonces, pues eso, se plantea llevarlo, esto solamente lo dice Lucas, lo de que se lleve a Herodes, pero no hay por qué dudar de que eso sea así, porque las circunstancias se corresponden. Una cosa que nos podemos plantear, que yo como profesor de Derecho, desde el punto de vista jurídico, un juez puede mandar la jurisdicción a otro, es decir, es posible, puede ser legal que el procurador de Judea le mande al rey Herodes, que es el que teóricamente manda en Galilea, al reo. Bueno, pues aquí la solución se puede simplificar esto mucho diciendo sencillamente que no estaba obligado, pero no era ilegal, es decir, que se podía hacer perfectamente, ¿no? Es decir, que no sabemos muy bien cuál era el sistema jurídico de Palestina porque tenía una situación bastante irregular, pero no hay nada que lo impida, ¿no? Es decir, que Pilato quedó muy bien con el rey Herodes, que era una forma también de eliminarse un problema, porque eso era muy característico de Pilato, ¿no? Es decir, las tensiones entre él y Herodes están constatadas fuera de los evangelios, por tanto tenemos que pensar que sí que existían, pero también es verdad que Pilato intentaba lanzar balones fuera todo lo que podía, ¿no? Entonces ahí dijo, pues yo me libero de juzgar a este y que lo juzgue Herodes ya que viene de Galilea. ¿Y quién era este Herodes? Herodes el tetrarca, es decir, cuando pues hay el momento en que coinciden 4 reinos en lo que sería la Palestina romana, pues Herodes el tetrarca, ya digo que solamente Lucas menciona este personaje, era un personaje muy curioso, ¿no? Era hijo de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes, y tenía una madre samaritana, lo cual para los judíos era una cosa, porque los samaritanos se consideraban como medio herejes, ¿no? Y además este Herodes Antipas, el que juzga o intenta juzgar a Jesús, se había educado en Roma y había sido nombrado tetrarca de Galilea, o sea, uno de los 4 reyes, y de Galilea y Perea a la edad de 18 años. Pero tenía formación romana porque había vivido en Roma y estaba perfectamente romanizado, ¿no? De todas maneras, la consideración que tenían Herodes para los judíos era bastante nefasta. Lo consideraban como un hombre supersticioso, sensual y adúltero, sobre todo porque vivía con la mujer de su hermano. Esto es lo que le costó la cabeza a Juan el Bautista, por decirlo, ¿no? Y efectivamente tenía ese matrimonio con Herodías, pues no era lícito, era una flagrante vulneración de la Torá. Entonces, se dice en el Evangelio que efectivamente tenía afecto por el profeta Juan, el Bautista, pero no obstante, pues cedió a la presión de la hija de su mujer y entonces decidió cortarle la cabeza, ¿no? También sabemos por fuentes extrabíblicas que el profeta era muy apreciado y tenía muchos seguidores en la propia Jerusalén, lo cual hizo que también perdiera popularidad Herodes, ¿no? Porque los seguidores de Juan, pues evidentemente no se lo pudieran perdonar al rey. ¿Y qué hace Jesús delante de Herodes? Pues nada, simplemente no le hace ni caso. Es decir, como dice Lucas, Herodes al ver a Jesús se alegró mucho, pues deseaba verlo hacía mucho tiempo porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba que hiciera algún milagro. O sea, decía, hombre, nos va a entretener este profeta y a ver si nos hace algún milagrito, ¿no? Pero, dice, le preguntó con mucha locuacidad, pero él no respondió nada. Jesús, ante un personaje así, no dijo nada en absoluto. Dice, también estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas, acusándole con vehemencia. Ay, perdón, he pasado 2. Entonces Herodes, junto con los soldados, lo despreció, se burló de él poniéndole un vestido blanco y lo envió a Pilato. Herodes y Pilato se hicieron amigos aquel día, pues antes eran enemigos entre sí. Todo esto está constatado. Pero vamos a fijarnos en algún aspecto, ¿no? Herodes lo que hizo fue disfrazar a Jesús vistiéndole de una manera llamativa y convertido en rey de burlas, es decir, y dejó libre a sus esbirros, a sus soldados, para que hicieran lo que quisieran, ¿no? con Jesús. Con ello lo que daba a entender es que
no le importaba juzgarlo, es decir, le dejaba paso libre a Pilato, y además pues que lo consideraba más ridículo que peligroso, ¿no? Es decir, lo viste de forma estrafalaria y lo suelta. Cuando el evangelista dice que Herodes Antipas y su escolta sometieron a Jesús a burlas y desprecios, debemos entender que el propio tetrarca pues habría hecho algún gesto de burla. Pero tampoco podemos olvidar que Herodes Antipas pues también tendría una cierta curiosidad por conocer al personaje, porque claro, lo habían presentado como un señor que se proclamaba rey cuando él le costó mucho ser rey. Entonces, pues tendría una cierta curiosidad en saber quién era este candidato que se le presentaba como un posible competidor, ¿no? Entonces, o un colega, ¿no? A pesar de que era un sujeto caprichoso y frívolo, pues le debió interesar esto. Y en cuanto al vestido, pues hemos dicho, lo vistió de una forma estrafalaria. Efectivamente, Lucas dice, el término griego que utiliza es lamprán, que significa realmente un vestido espléndido, llamativo o resplandeciente, no necesariamente blanco, ¿no? Es decir, podría ser que, podría ser una referencia latina y una especie de guiño entre Herodes y Pilato, porque en Roma los candidatos se llamaban así porque iban con una tela cándida, es decir, blanca. Entonces es posible que esa tela llamativa, del traje llamativo, fuera blanco, pero no necesariamente tiene que ser así, podría ser, ¿no? Y pues eso, como los aspirantes a un cargo público se vestían de blanco, pues era una forma de decir, bueno, aquí tienes tú al candidato a rey, ¿no? Y se lo pase a Pilatos. Bueno, por otra parte es curioso porque a Jesús lo visten aquí de blanco y luego los soldados lo visten de rojo. Y estos son los dos colores más significativos que existían en Israel, porque el blanco era el color del sumo sacerdote y el rojo el del emperador o el del rey, ¿no? Por eso, pues es posible que esta tela fuera blanca. En cualquiera de los casos sería una tela, un traje antiguo, a lo mejor raído o lo que fuera, pero pues que estaba en el palacio y pues era una cosa llamativa ver a un reo vestido así. Bueno, y entonces cuando viene de Herodes, Pilato empieza el interrogatorio. Los sinópticos nos dicen que Pilato empieza hablando con los sumos sacerdotes y dice, salió Pilato fuera, vamos al texto, salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo, ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, llevaoslo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Eso es interesante. Jesús ya había sido juzgado por el Sanedrín, tribunal más alto, tribunal supremo, podemos decir, de Jerusalén. Y viene ya con una condena a Pilato. Entonces, Pilato, esto es una cosa interesante, Pilato podía no condenarlo a muerte, pero no lo podía dejar libre, porque tenía una condena judía. Bueno, entonces, claro, cuando le dicen, no, es que queremos que lo condenes a muerte, esto debió impactar un poco a Pilato, porque no todo el mundo era condenado a muerte porque sí. Ese tenía que ser un delito muy grave. Seguimos con el texto. Dice Juan, entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Eso quiere decir que le habían dicho que le acusaban de proclamarse rey. Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi rey... Ay, perdón. Eso es interesante porque vamos a constatar que está censurado en todas las Biblias en la palabra que está aquí en rojo, que es el ahora. Jesús le contestó, mi reino ahora no es de este mundo. Váyanse al texto trilingüe en griego y en latín de los evangelios y verán que Juan lo que pone en palabras de Jesús es que Jesús dice, mi reino ahora no es de este mundo. Ese ahora, no sé por qué, no aparece en ninguna traducción al español. Mi reino ahora no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Bueno, es decir, Jesús sorprendentemente no niega que sea rey.
Pero lo que sí que hace es decir, no rechaza la acusación de que se haya proclamado rey, lo que dice es que él no tiene intenciones políticas. O sea, es decir, mi reino no es de este mundo, quiere decir eso, ¿no? Es decir, que en realidad si hubiera querido luchar, hubiera luchado, pero no ha querido luchar porque no lucho por el poder político. Qué raro, hoy. Bueno, entonces, esta es la cosa, ¿no? Es decir, los príncipes de los sacerdotes le habían acusado de ser rey, de querer ser rey, porque era la causa, era la forma de que Pilato pudiera condenarlo. Pilato no lo iba a condenar por un motivo religioso. Dijimos en la charla anterior que por lo que le acusan a Jesús, por lo que consideran que es una blasfemia, es cuando dice que él es igual al Padre, porque eso era inaceptable para un judío. Pero claro, ese era el motivo, blasfemia, rasgan las vestiduras. Pero eso no valía ante un tribunal romano. Pero sí que valía el que, como se había proclamado rey, según la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús es recibido como el Mesías, es decir, como el hijo de David, y eso era importante. O sea que, dentro de lo que cabe, pues se ve que es un subterfugio para que Pilato lo pueda condenar. Y de repente nos aparecemos otra piedra en el camino, ¿no? De repente aparece inopinadamente que San Mateo nos habla de la mujer de Pilato y parece que sea como un añadido, ¿no? Es decir, porque no ha presentado, no ha dicho nada de la mujer y de repente nos dice Mateo: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con este justo porque esta noche en sueños he sufrido mucho por su causa. Claro, esto sería razonable que, siendo críticos, dijéramos que esto es una inserción en el texto, es una interpolación, y sería fácil dudar de la historicidad del relato, porque realmente es extraño que la mujer de Pilato tuviera sufrimientos por Jesús. Básicamente por dos cosas. Primero, porque si no estaba en el tribunal, no sabía que Jesús estaba prendido, no sabría del prendimiento, y por otra parte, ¿cómo sabía que era justo, ¿no? Si no lo conocía, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos otra vez el acudir, y es un recurso que digo que me parece impresionante, a lo que dice García Pérez, que considera que hay 4 palabras y una breve expresión mal traducidas de un original arameo y cambia completamente el texto. Entre otras cosas, bueno, pues esta inserción así, sin más, del texto de la mujer parece que sea una especie de leyenda añadida. Pero, como digo, él explica, como hace siempre, qué palabras son las que están mal traducidas, cuál es literalmente lo que tendría que decir el texto, y entonces cambia completamente el texto. Dice: lo que habría dicho la mujer de Pilato es: nada salga de ti que sea contra este justo, porque mujeres principales han padecido hoy una angustiosa pesadilla a causa de él. Mujeres principales, no yo, sino mujeres principales han padecido una angustiosa pesadilla a causa de él. Claro, estas mujeres principales podrían ser perfectamente las mujeres o esposas o hermanas de José de Arimatea, de Nicodemo, que eran miembros del Sanedrín y que conocían el prendimiento de Jesús, o bien otras mujeres del séquito de Jesús, y por ellos habrían conocido el prendimiento. Esto nos encaja más porque, claro, si la mujer de Pilato había tenido un mal sueño y estaba durmiendo con Pilato, lo lógico es que antes de que él se vaya al tribunal se lo cuente. Ay, he tenido una angustia terrible esta noche. No espera a que esté en el tribunal y entonces aparezca allí y se lo cuente. Una cosa un poquito rara, ¿no? O sea, eso no encaja mucho. Esta, según la versión tradicional. Pero si nos atenemos a que realmente la mujer de Pilato era portavoz de un grupo de mujeres influyentes, claro, referidas, su influencia era básicamente porque eran esposas de sus maridos, lógicamente. Pero las mujeres siempre han tenido medios de llegar al poder, siempre, aunque fuera de forma indirecta. Entonces, que hubieran ido a hablar con la esposa de Pilato era perfectamente normal. Es decir, que esta segunda versión nos parece coherente, ¿no? Y además tiene una raíz filológica, ¿no? Entonces, el deseo de Pilato de liberar a Jesús es una de las cosas que se deduciría. Si realmente lo que le dice Claudia Prócula a Pilato es que aquí hay una pequeña revuelta porque tengo mujeres principales que se están quejando, pues esto explicaría por qué Pilato, que no tenía conocimiento de Jesús en absoluto, porque pregunta qué es lo que ha hecho,
pues piense que, bueno, pues que si efectivamente lo han condenado por celo, no por envidia, que ya dijimos que era una mala traducción, sino por celo, es decir, por celo religioso, y eso él no quería meterse en ello, pues le justificaría que quisiera liberar a Jesús. Y por otra parte, también cuando lo flagela y lo presenta al pueblo, esa frase del ecce homo, ¿no? Ecce homo, aquí está el hombre, pues lo que intenta es que quienes le habían condenado retiren la condena, y esa sería la forma de poderlo liberar. Esto lo explicaremos un poquito mejor después. Y ahora vamos a otro tema, que es un tema también muy controvertido, lo del privilegio pascual. ¿Qué es el privilegio pascual? Pues según lo que se ha dicho siempre, pues sería la puesta en libertad de algún preso por Pascua. Pero sorprendentemente no tenemos ninguna fuente, excepto el texto del Evangelio, que nos diga que existía ese privilegio. Y es una cosa muy llamativa. No hay ningún conocimiento, ningún documento ni nada que nos diga que se liberaba a un preso por Pascua. Entonces es inexplicable que esta prerrogativa no aparezca en ninguna fuente judía, ni siquiera en Flavio Josefo, que es judío, pero que siempre que escribe, quiere dejar bien a los romanos porque se cambió de bando, ¿no? Y además él pensaba que efectivamente, bueno, pues que los romanos tenían muy buenas... hacían méritos para tener amigos entre los judíos, etc. Y entonces, pues, si hubiera habido un privilegio así, concedido por los romanos, sería algo que hubiera destacado Flavio Josefo, y no lo hace. Dice un autor que el silencio de Josefo no es una objeción difícil de refutar. ¿Habría dejado de señalar este historiador, amigo de los romanos, algo que exaltaba la clemencia de ellos de quienes habías llegado a ser cliente? O sea, es muy raro que no haya ninguna referencia de estas. Y entonces aquí nos tememos una vez más que hay una mala traducción, y efectivamente. Vamos a ver primero el texto de la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que dice, afirma Marcos, por la fiesta solía soltarles un preso el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Entonces, según este texto, efectivamente parece claro que es que había costumbre de liberar a un preso. Pero ahora nos vamos a la versión que García Pérez nos dice que podría ser la más adecuada, ajustándose a las expresiones semitas. Diría, antes de aquella fiesta les había retenido un preso que pedían, el llamado Barrabás, que ayudaba a los insurrectos, apresado porque algunos de la insurrección habían cometido un homicidio. Y subiendo la multitud al palacio, comenzó a pedirlo como acostumbraban a hacer. Es decir, eso sí que está constatado, que en alguna ocasión la gente iba al palacio de Herodes, donde estaba Pilatos, a pedir que se hiciera una gracia. Es decir, lo que se alude es a la costumbre del pueblo judío de juntarse ante el pretorio para reclamar alguna gracia o exigir el respeto de algún derecho de los judíos. Entonces, esto hace que, claro, la gente suba al pretorio y entonces delante del pretor y también de Jesús se encuentran dos grupos de personas, todos contrarios. Por una parte están los seguidores del Sanedrín, o el Sanedrín o sus seguidores, mejor dicho, que reclamaban la condena de Jesús a muerte. Eso les interesaba mucho que muriera porque se le habían condenado a ello y querían que lo ratificaran los romanos. Pero por otra parte estarían los partidarios de Barrabás, que exigían su libertad y que probablemente había sido acordada con anterioridad, porque efectivamente aquellos habían decidido ir a protestar para que Pilato pues hiciera esa excepción. Pero no era una costumbre general, sino una cosa que se podía conceder en algún caso. Bien, y entonces, ¿quién era Barrabás? Porque esta es otra. Claro, fíjense ustedes, Bar-Abás significa hijo del padre. Y según dice pues Eusebio de Cesarea, Barrabás se llamaba Jesús. O sea que Pilato presenta a Jesús, hijo de Dios Padre, y a Barrabás, que es Jesús, hijo del Padre. O sea, parece que sea una cosa simbólica que se ha puesto ahí de cualquier manera. Bueno, pues hay que reivindicar que efectivamente Barrabás es un personaje histórico. Lo que pasa es que, lógicamente, si se discute que existiera el privilegio pascual, pues también se discute que el propio personaje perdonado fuera real. Entonces, pero lo cierto es que no hay
vamos, o sea, los 4 evangelistas citan concretamente con datos concretos a Barrabás. Por ejemplo, Mateo dice que era un preso famoso. Marcos dice que estaba en prisión, pues había sido arrestado por los sediciosos que habían cometido un asesinato en la revuelta. La gente estaba muy revuelta esos días porque se estaban cumpliendo la profecía de las 70 semanas de años y, por tanto, según Daniel, era el momento de que apareciera el Mesías, ¿no? Entonces, había ahí un movimiento profundo de fondo. Entonces, Lucas señala que había tenido lugar la revuelta en Jerusalén, o sea, todo dan datos concretos. Y Juan designa a Barrabás con el nombre griego de Lestés, que Flavio Josefo utiliza para los que eran miembros del grupo zelota, o sea que eran precisamente gente que pensaba que había que instaurar el reino de Israel por la fuerza. Bueno, entonces, pues, es decir, tenemos medios suficientes, aunque sean los evangelios, de que los 4 evangelistas nos dan datos concretos de esta persona, no parece que sea una invención. Pero, sin embargo, los críticos a veces hacen verdaderas invenciones, ¿no? Por ejemplo, Winter dice, para explicar lo de que Pilato diga Jesús o Barrabás, lo que dice es que Pilato se había hecho un lío porque tenía 2 presos muy parecidos y que quería saber quién era quién. Esto es una inventada completa, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha dicho cosas, verdaderas estupideces en libros muy sesudos. Y Winter lo que dice es que, claro, al tribunal le habían llegado 2 presidiarios, 2 arrestados, aproximadamente al mismo tiempo y con el mismo nombre, Jesús. Y entonces, claro, y encima, pues eso, bueno, pues que él lo que quería era saber. Bueno, afortunadamente, todo esto, como digo, esto no tiene ninguna base, es una inventada por parte del autor, de Winter, pero una vez más acudimos al sustrato semita, que nos da una explicación bastante distinta. Como siempre, vamos a ver primero la versión oficial del texto de los evangelios y después lo que podría haber dicho en hebreo. La versión oficial dice: Pilato les preguntó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Esto es lo que se dice habitualmente. Pero, ¿qué dice la versión semita? Dice: Pilato les habló diciendo, ¿queréis que os suelte también al rey de los judíos? Porque había conocido que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por celo, no celos, que sería envidia, por celo apostólico, digamos, por escrúpulo. Pero los jefes de los sacerdotes excitaron a la multitud para que hiciera más, que los soltase solo a Barrabás. Entonces, claro, y dices, ¿y por qué Pilato quería, según esta versión, quería Pilato soltar a Jesús? No podía soltarlo simplemente porque lo pedía al pueblo, ¿no? Bueno, es que la situación de Jesús y de Barrabás, aunque fueran arrestados delante de Pilato, era completamente distinta. Porque Barrabás había sido arrestado por Pilato mismo, mediante sus fuerzas militares, y por tanto él era libre de hacer lo que quisiera con él. Incluso lo podía amnistiar, ahora que está tan de moda. Y la multitud, o sea, los partidarios de Barrabás, pueden pedirle que lo ponga en libertad y él concederlo libremente, sin más problema. Sin embargo, el caso de Jesús es distinto, porque, como he dicho, había sido arrestado y condenado a muerte por los sanhedritas. Pilato podría no condenarlo a muerte, pero no lo podía dejar libre, porque estaba ya, dijéramos, considerado como un preso por parte de los que se lo mandaban. Y hubiera creado un problema, un conflicto de carácter político considerable si Pilato se hubiera, en contra del Sanedrín, lo hubiera liberado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una situación que hay que tener en cuenta, porque muchas veces esto no se piensa. Bueno, también tenemos una doble versión del diálogo que tiene con la multitud Pilato. Seguimos ahora a Marcos. Dice: Pilato tomó a uno de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Bueno, la versión de Marcos, este mismo texto, buscando la raíz semita, sería: Pilato, hablándoles de nuevo, decía: ¿no podría hacer que perdonaseis al que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Y Pilato les dijo: aunque no haya hecho mal. Y ellos gritaban: crucifícalo. Es decir, ahí son matices, pero es distinta la idea, ¿no? ¿Y por qué
por qué querían que fuera crucificado Jesús? Y esto es una cosa que me dice, es que eran muy malos, ¿no, Señor? La insistencia de los sacerdotes en incitar al pueblo a que pidiera la crucifixión se debía a motivos teológicos. Es que ellos conocían que el Deuteronomio dice, porque maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Por ejemplo, si Jesús hubiera muerto a consecuencia de las heridas de la flagelación, que era perfectamente posible, como consecuencia de la infección que podría tener a continuación, pues podía incluso ser un héroe, es decir, si moría, dijéramos, en manos de los romanos y tal, pero si moría crucificado, estaba claro que Dios lo condenaba porque era un maldito, así lo dice el Deuteronomio, porque maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Esta era una de las grandes dificultades que tenían los judíos para aceptar a Jesús crucificado como Mesías, y siguen teniéndola, ¿no? Pero es que además, socialmente, era una barbaridad la muerte de cruz, era una cosa inimaginable, producía un horror terrible. Por eso se consideraba que aquel que era crucificado se reducía a la condición de esclavo. Y por eso San Pablo dice que predicar a Jesús crucificado es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Entonces, claro, esto lo salta el propio San Pablo diciendo, ¿por qué Jesús tomó la condición de esclavo? Efectivamente, eso es lo que era, se convertía en un esclavo el que era crucificado, y nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Es decir, Pablo, que es teólogo, se da cuenta de que hay que interpretarlo al revés. Es decir, Jesús nos ha liberado de la maldición haciéndose él mismo maldición. Lo cual hace que los cristianos interpreten al revés que todos los demás, que los judíos, la muerte de Cristo. Seguimos leyendo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Eso es la versión oficial. Lo que tendría que decir, supuestamente, es: y Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que no lo crucificasen. Es justo lo contrario. Es decir, lo que intenta Pilato es mostrar a Jesús hecho polvo para que aquellos se apiaden, pero todo lo contrario. Entonces, lo cierto es que Pilato se decidió a flagelar a Jesús esperando conseguir que se arrepientan de la condena a muerte, pero al revés, ¿no? Pilato intentaba con esto que se arrepintieran de la condena, pero pues fue todo lo contrario, ¿no? Esto es plenamente coherente con el derecho romano. Es decir, se puede pensar, no, es que lo mandó a flagelar porque era la fase previa de la crucifixión. Pues no, al revés. O sea, cuando Pilato manda a Jesús a flagelar, está dictando una sentencia. Y una idea clara que se da en las clases de derecho desde siempre es que no se puede juzgar lo ya juzgado. Es decir, Pilato intenta frenar la crucifixión de Jesús aplicando una pena. Pero claro, la gente le presiona y él prevarica, es decir, sabe que se está saltando el derecho romano, pero lo hace. Es decir, le duplica la condena mandándolo a la muerte, ¿no? Es decir, ¿por qué hace eso? Pues porque entiende perfectamente que le están los sacerdotes le están chantajeando. Cuando le dicen, no eres amigo del César, esto no lo hemos visto todavía, pero está por ahí, no eres amigo del César si liberas a este, claro. Entonces, claro, Pilato sabía que Sejano, que era el que le había apoyado, era su mentor político, pues había muerto precisamente porque le habían acusado de haber conspirado contra el César. Cuando le dicen, diremos que no eres amigo del César, es una alusión clarísima, es decir, le están presionando y él cede. Así que, como dice Mateo, al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Bueno, vamos a dar un pasito más. El lavatorio de las manos. Eso era una costumbre judía, pero no era una costumbre romana, porque se recogen los evangelios. Y por otra parte, ¿podría Pilato liberarse de la culpa lavándose las manos? Parece un poco raro. Vamos a ver las dos cosas. Primero, el hecho de que se lavan las manos no es tan extraño. Hay que tener en cuenta que el juicio sería en latín, es decir, un idioma que no conocían, porque el griego y el hebreo y arameo lo conocían muy bien, pero el latín no se conocía, era la lengua internacional, pero no lo conocía todo el mundo en Jerusalén, ni mucho menos. Y además sería un follón, habría un grandísimo tumulto, con lo cual era muy difícil que ellos entendieran lo que estaba pasando. Pero sin embargo, el hacer un gesto
muy ostensible, que es lavarse las manos, sí que se podía entender. Los judíos lo entendían porque se menciona en el Deuteronomio y también en el Salmo 25. En el Salmo 25, que antes se decía en la misa tradicional, lo de lavaré mis manos en la inocencia, pues eso era un gesto que los hebreos conocían, lo de soy inocente. Pero, en contra de lo que piensa la gente, también lo conocían los griegos y los romanos. Los griegos lo conocían, este símbolo, porque lo menciona Heródoto. Y por otra parte, también los romanos, que en la Eneida de Virgilio, que es el poema épico nacional romano, se menciona también el lavado de las manos. O sea que era un signo que, a pesar del follón, se entendía muy bien. Soy inocente. Pilato se lava las manos y eso es coherente. Es otro signo de historicidad. Pero la segunda cosa, ¿pero Pilato se podía descargar de la responsabilidad por la condena a muerte de Jesús? Pues no, ya había metido la pata bastante buena. Es decir, por una parte dice, no encuentro culpa en este hombre y lo manda a flagelar. La flagelación no era una cosa baladí, era una verdadera barbaridad, ¿no? Y luego encima, cuando llega y lo condena a muerte, o sea, se salta el derecho romano porque se salta el principio non bis in idem, es decir, vuelve a condenar a una persona ya condenada. O sea, eso no tiene salvación de ninguna clase, ¿no? Bueno, y ante esto, pues eso, es decir, y repito, esto lo he dicho antes, pero es eso, él cede porque los sacerdotes le chantajean. Y ahora nos encontramos otra frase que también ha creado muchísima polémica. Dice Mateo, todo el pueblo, cuando Pilato dice, caiga sobre nosotros la sangre de este inocente, pero yo me lavo las manos, ¿no? Y entonces dice que el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso dice Mateo 27-25. Y entonces, claro, el tema es, Pilato no se libra de responsabilidad, pero parece que los judíos, según este texto, lo que están diciendo es que la responsabilidad de la muerte de Jesús caiga sobre ellos y por todos los judíos a lo largo de la historia. Esto que pone el Evangelio, según la versión que vamos a ver, que está mal traducida también, ha supuesto que hay mucha gente que ve a los judíos con verdadero horror, como un pueblo deicida y todas estas cosas, ¿no? Pero, bueno, el término griego, o sea, es una cosa muy curiosa porque está mal traducido seguro porque la estructura semita corresponde a una pregunta, no una afirmación. Por tanto, no están diciendo caiga sobre nosotros la sangre de este justo, ¿no? Entonces, el término que utiliza, y por otra parte tampoco serían muchos, ¿no? El término que se utiliza es oktlos, que es multitud, turba, gentío, pero equivale a lo que sería en hebreo todo un pueblo, todo el pueblo. Pero a veces, como cuando nosotros decimos todo el mundo sabe, eso no quiere decir que sea todo el mundo, es una expresión hecha. Entonces, en realidad, según la estadística, todo el pueblo, el equivalente a nuestro todo el mundo, piensa, pues se utiliza normalmente para un grupo de gente. Es decir, que no significa realmente todo el pueblo. O sea, todo el pueblo no estaba allí. Habría muy poca gente, probablemente algunas decenas de personas. Y es muy duro pensar que unas decenas de personas puedan hacer caer una maldición a todo el pueblo judío a lo largo de toda la historia, ¿no? Bueno, entonces, afortunadamente, el sustrato de la tradición evangélica nos permite traducir de un modo diferente, porque, como digo, el texto de Mateo se corresponde a una pregunta. Y la pregunta, según la reconstrucción de García Pérez, sería, pregunta, ¿su sangre estará contra nosotros, es decir, nos condenará, siendo que lo hacemos por el bien de nuestros hijos? Es completamente distinto, ¿eh? Esto es una interpretación que, repito, que este autor lo justifica palabra por palabra. Yo aquí, como no me voy a hacer aquí una erudición hebrea, pues no creo que valga la pena. Simplemente, si alguien tiene dudas, que lo busque, ¿no? Bueno, entonces está claro que lo que ellos dicen es que están libres de pecado porque lo que están haciendo es salvar a sus hijos de un hereje. Hay que tener en cuenta que el Deuteronomio, como ya dijimos en la charla anterior, dice que cuando un profeta habla en nombre de Dios y pone como justificación sus milagros, aunque haga los milagros, si se dice Dios, merece la muerte. Esto estaba en el Deuteronomio, o sea que cuando los judíos condenan al Sanedrín a Jesús, lo que están haciendo es aplicar su ley. Entonces, claro, ellos piensan, ¿cómo vamos a ser nosotros culpables si lo hacemos por bien, ¿no?
Bueno, y hay una cosa muy interesante. Los primeros escritos de la comunidad cristiana no condenan a los judíos en absoluto, sino al revés, porque la teología cristiana desde el principio lo que dice es que Jesús no murió ni por los romanos ni por los judíos, sino por los pecados de los hombres. Es decir, que el Señor, sirviéndose del rechazo de algunos, habría llevado a cabo su plan de salvación. Seguimos. Desde ese momento Pilato trataba de soltarle, pero los judíos gritaban: si sueltas a este, no eres amigo del César. Ahí es donde está el chantaje. Y no sigo leyendo. Bueno, es verdadero que tiene pleno fundamento histórico que Jesús fuera entregado a los soldados, que es otra cosa que nos podía llamar la atención. ¿Por qué no lo entrega a los policías, dijéramos, a los ejecutores de la sentencia? ¿Por qué lo entrega a los soldados? Bueno, pues es que eso es lo que se hacía en provincias. Otro detalle que podemos constatar por la legislación romana, que se ajusta exactamente lo que dicen los evangelios a eso. Pero la flagelación, como he dicho antes, era una verdadera bestialidad. Los romanos flagelaban hasta que se cansaban, hasta que el reo se moría, se desmayaba o lo que fuera, ¿no? Pero, a diferencia de lo que hacían los judíos, que solamente daban 39 latigazos. San Pablo, al que le flagelaban los judíos, dice que 5 veces ha recibido 40 golpes, 40 azotes menos uno. Es decir, porque ese era el límite judío, pero el límite romano no. Y además se hacía con un flagrum, que era un látigo que tenía unas bolitas metálicas, a veces afiladas, que iban arrancando trozos de piel y de carne, que es una verdadera bestialidad. Bueno, pues esto es histórico, es decir, el que se entregara a manos de los soldados es real. Y además entregarlo a manos de los soldados para que lo crucificaran suponía que había dejado de ser persona. Entonces, algunos autores dicen: ¿cómo es posible que Pilato, que era un hombre tan, dijéramos, civilizado, hubiera permitido que sus soldados se dedicaran a los instintos sádicos contra Jesús? Bueno, pues esto es que desconocen los hechos objetivos, porque el derecho romano consideraba que todo aquel que ha entregado a los soldados para la flagelación, pues como he dicho, dejaba de ser un ciudadano. Jesús no era ni siquiera ciudadano romano. Si hubiera sido ciudadano romano, todavía hubieran podido tener algún tipo de consideración, pero es que ni eso, ¿no? Es decir, pasaba a ser una cosa. Y así estamos, ¿no? Dice Ricciotti que el que iba a ser flagelado era considerado como quien había perdido su condición humana, una caricatura vacía de contenido y no protegida por la ley, un cuerpo sobre el que se podía herir a discreción. Nos dice Mateo: entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura. Y aquí tenemos otra discordancia, porque dice San Mateo que le echaron por encima un manto escarlata. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Era púrpura o era escarlata? Bueno, pues hay autores que consideran que esto es algo que no puede ser, que son una contradicción grande, pero se equivocan porque, bueno, lo primero que dicen es de dónde iban a sacar un manto escarlata, que es un manto de púrpura o rojo que es propio de la dignidad real. Bueno, pues no es tan raro, porque fuera de Roma los oficiales romanos llevaban lo que se llamaba el sagum, que era precisamente un manto escarlata que formaba parte de la vestimenta militar. Por tanto, no sería difícil que tuvieran algún manto viejo por ahí. Marcos y Juan dicen manto de púrpura, pero los filólogos han demostrado que el término griego kokimnos, que quiere decir escarlata, se utilizaba tanto para el rojo como para el escarlata o púrpura. Y por otra parte, la palabra púrpura y purpúreo, lo que significa, se utilizaba a veces como algo que se consideraba con brillo. De ahí viene lo de purpurina. La palabra purpurina no quiere decir que sea roja, sino que es una cosa brillante, ¿no? Bueno, entonces dice Mateo: y trenzando una corona de espinas se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante las rodillas se burlaban diciendo: salve rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaron la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Otro muy interesante referencia, porque los soldados sabían que Jesús se había dicho que era rey y lo que hacen es colocarle encima de él, a modo de burla, los signos, los símbolos de la dignidad real, que eran esas tres cosas: el cetro, la corona y la clámide púrpura, que era lo que llevaban los reyes que eran dependientes de Roma, es decir, los reyes vasallos de Roma.
Es decir, lo que hicieron los soldados fue vestir a Jesús con una grotesca imitación de los distintivos reales. Es decir, y por eso lo de salve rey de los judíos. Siguen en la misma broma, que se ha considerado rey, pero lo que pasa es que la corona es de espinas. Claro, y entonces también hay algún autor que dice, eso, van los soldados a ir a buscar espinas pinchándose en las manos y tal, en fin, eso es absurdo. Bueno, pues no es tan absurdo porque en realidad el quien dice esto desconoce la costumbre que se practicaba en Palestina de utilizar para encender el fuego o alimentar las llamas fajos de sarmientos procedentes de un arbusto que hoy día se llama Sisyphus spina Christi. Mira qué casualidad. Sisyphus espina de Cristo, ¿no? Y esto es una planta, un arbusto que existe en Israel sin ninguna duda y que como allí hay pocos árboles, pues es lo que se utiliza para calentarse son restos de estas ramas que tienen espinas. Por tanto, hay grandes posibilidades de que este arbusto fuera usado por los soldados. Lo tenían allí mismo porque hacía frío, como se dice cuando Pedro está en casa del sumo sacerdote, que estaban en torno a una hoguera, pues hacía frío, probablemente lo tenían allí. Por otra parte, no existe dos cosas. No existe ninguna referencia de ninguna época de que nadie haya sido coronado de espinas. Nada, nunca. Es un hecho que nosotros conocemos como muy normal porque lo vemos en muchos Cristos, pero bueno, es un hecho tan característico de Jesús que, por ejemplo, el tema de la sábana santa, que aparezca con restos de haber tenido espinos en la cabeza, hace que se quiten muchas posibilidades. No puede ser otro porque nadie era coronado de espinas. Solo en el caso de Jesús se sabe. Y por otra parte también se puede hacer una corona de espinas sin pincharse. Este Cristo, que es el de Miñarro, el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba, pues él ha demostrado que utilizando un casco romano, utilizando esas varas con pinchos de una determinada manera, uno puede no pincharse y quedan sujetas las varas de espinos sin casi necesidad de nada más, aunque llevaría algún junco para atarlo o lo que fuera, pero es decir, no es nada raro, no es nada imposible. Lo llamativo es que el Sisyphus spina Christi solo se puede trenzar una corona de espinas entre marzo y abril, porque antes está verde y no pincha y después está seco y se rompe cuando se intenta doblar. Otro dato, por tanto, que se ajusta a la realidad. Seguimos leyendo. Pilato quería demostrar que no había sido poco severo, ¿no? Es decir, que ya puestos, pues bueno, si se ensañaba con Jesús quedaba claro que era amigo del César, ¿no? Y entonces dice Juan 19, 4, 5. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Pero lo saca hecho un ecce homo, en sentido estricto. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí tenéis al hombre, ecce homo. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Es decir, la crucifixión no iba precedida de la flagelación, pero en el caso de Jesús le duplicaron la condena. Y pasamos a una última parte, que es qué ocurrió camino del Calvario, y ahí nos vamos a quedar. ¿Qué ocurrió camino del Calvario? Pues camino del Calvario pasaron varias cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el lugar destinado para las ejecuciones romanas estaba siempre fuera de los muros de la ciudad y cerca de una de sus puertas, para que mucha gente que pasara por allí viera el escarmiento, porque aquí todas las penas romanas tenían la intención de escarmentar a la gente. Y efectivamente se hacía pasear por la ciudad al reo que iba a ser condenado para que todo el mundo lo viera. Entonces, el condenado debía transportar hasta allí solo el madero horizontal de la cruz. Normalmente en todas las películas se pone a Jesús con la cruz completa, pero no es verdad. La cruz tenía dos partes, lo que era el stipes, llamado también staticulum, que significa tronco de árbol o estaca, y el patibulum, que terminó siendo el remate normal del stipes, y era el que transportaba el reo a los hombros. Entonces, luego, al final, se podía colocar el titulus, que era un documento jurídico, que era la causa de la condena, y que se colocaba bien alto para que se pudiera ver por todas partes. El camino de la cruz hay dos encuentros, que son los que vamos a citar. Por una parte, Simón de Cirene. Simón de Cirene, un señor que pasa por allí, volvía porque era Pascua, y entonces no volvía por la noche, sino a mediodía para preparar la Pascua, y entonces es recusado por
por los recusado, no, reclamado o vinculado al proceso por los romanos. Vamos a ver lo que dicen Mateo, Lucas y Marcos. Mateo dice, al salir de la ciudad, o sea, al salir fuera de la muralla, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este le obligaron a llevar su cruz. Dice Lucas, cuando lo llevaban, echaron manos de un tal Simón de Cirene que venía de su granja y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. No para que la llevara entre los dos, sino detrás. Y a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, dice Marcos, el padre de Alejandro y Rufo, muy interesante que digan los hijos, que volvía de su granja, le forzaron a llevar la cruz de Jesús. Bueno, precisamente vamos a empezar hablando de los hijos. Es curioso que San Marcos mencione a Alejandro y Rufo, porque a diferencia de los otros evangelistas, San Marcos no cita ningún nombre prácticamente, solo cita al jefe de la sinagoga, que es Jairo, de Cafarnaún, y a Bartimeo, al ciego de nacimiento de Jericó. Y no cita ningún otro nombre en todo el Evangelio. Pues bien, San Marcos, de acuerdo con una tradición del siglo II, escribe el Evangelio para la comunidad de cristianos de Roma. Y eso nos hace pensar que Alejandro y Rufo eran conocidos en la comunidad de cristianos de Roma. Bueno, pues tenemos una pista que nos indica eso mismo. Porque Pablo de Tarso, al finalizar su carta a los romanos, dice, saludad a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que también lo es mía. Claro, no era hijo de la madre de Rufo, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Pues dos cosas muy interesantes. Primero, que ese Rufo de Roma podría ser el hijo de Simón de Cirene, ese que se cita por San Marcos. Y por otra parte, citar a la madre nos recuerda que Pablo era más joven y probablemente podía tener más o menos la misma edad que Alejandro y Rufo, es decir, que consideraba a su madre porque eran de la misma quinta, prácticamente. Eso es una interpretación, pero puede ser. Es decir, que ese Rufo que cita San Pablo en la carta a los romanos puede ser el hijo de Simón de Cirene. Pero otra cosa que se discute, bueno, pero Alejandro y Rufo son nombres que no son judíos. ¿Cómo es posible, no? Bueno, pues hay que tener en cuenta que Alejandro era un nombre griego que significa defensor de los hombres, pero está acreditado que lo usaban los judíos, porque, por ejemplo, Alejandro se llamaba un miembro del Sanedrín, de la familia de los sumos sacerdotes nada menos, y también un judío que participará en el motín que estalló en Éfeso a raíz de la predicación de Pablo, o sea que era un nombre que utilizaban también los judíos. Y por su parte, Rufo, nada menos que es la versión helenística de Rubén, que era uno de los hijos de Jacob, nada menos. O sea, que es decir, que era un nombre que los dos nombres, aunque parezcan extraños, pueden ser perfectamente adoptados por judíos. Pero aún nos planteamos otra cosa, pero Simón era un terrateniente, un señor que venía de su granja, no todo el mundo tenía una granja, era un terrateniente. Bueno, pues todo coincide. Cirene era una ciudad de Libia y desde el siglo IV a.C. tenía una población importantísima judía. Según Estrabón, más de la cuarta parte de la población de Cirene era de origen israelita. Los Hechos de los Apóstoles nos informan de que en Cirene había sinagogas y que se habían convertido al cristianismo, dice Hechos 11:20, siendo una de las primeras comunidades de conversos que no eran de Judea, sino de fuera, ¿no? Aunque fueran de religión judía anteriormente, se habían hecho cristianos. Bueno, incluso, para más Inri, pues resulta que en el valle, hace algunos años, se encontró en Jerusalén, en el Valle del Cedrón, en un cementerio de personas de alto rango, la sepultura familiar de la época de Jesús, que se dice que son de los familiares de un tal Simón de Cirene. O sea, esto encaja todo, o sea, es un personaje conocido, efectivamente. Y además estos propietarios eran una parte importante de la comunidad cristiana de Jerusalén porque eran gente que tenía unos ciertos posibles económicos. Y entonces la pregunta es, ¿entonces podían coger a un señor que fuera un terrateniente para llevar la cruz de Jesús? Pues sí, esto se llamaba la requisa legal y es lo que se hace con Simón de Cirene. Es decir, en su libro en hebreo, Salomón Sofraí, Peregrinaciones a Jerusalén en la época del Segundo Templo, dice que entre las prácticas más difundidas por las fuerzas de ocupación romana estaba la de exigir de los viandantes servicios humillantes en los días de las grandes fiestas judías. Es exactamente lo que ocurrió. Y para que las humillaciones fueran mayores todavía, se solían coger a personas de rango.
Y lo más humillante de todo es llevar una cruz, o sea que es perfectamente posible lo que dice el Evangelio y perfectamente coherente con lo que sabemos que ocurría. El otro gran hallazgo es el de el camino de la cruz, las piadosas mujeres, que Jesús llama hijas de Jerusalén. Dice Lucas, le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en los que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Qué curioso. Hay que decir que la expresión mujer, que Jesús utiliza a su madre varias veces y que suena muy fuerte, era lo habitual. Nunca jamás, o sea, a una mujer se le llamaba siempre mujer, aunque fuera tu madre. Esto es sorprendente, pero es una costumbre judía. Bueno, pues Jesús encuentra a unas señoras, las llama hijas de Jerusalén, que es una denominación un poco rara, y por otra parte, pues están ahí llorando. Ante un reo castigado por los romanos, normalmente lo que había era indiferencia, todo el mundo miraba para otro lado. Algunos se sumaban y le increpaban, que eso es otra cosa que también se dice en los evangelios que ocurren. Y luego la tercera posible actuación es llorar, pero esto lo hacían personas concretamente que eran las plañideras, y estos son lo que son. Vamos a ver. Las fuentes judías nos informan de que existían damas de familias nobles o acaudaladas que se agrupaban para dar consuelo a los condenados. Esto fue una costumbre que después siguió en el cristianismo, creando las cofradías de la misericordia o otras cosas parecidas. Y está claro que estas mujeres agrupadas son una cofradía piadosa a la que se dirige Jesús, como el nombre de, a ver si soy capaz de leerlo, Cigarteres Jerusalem. Es decir, hijas de Jerusalén. Es que era exactamente el nombre que tenía esa cofradía. Es decir, es significativo que no les diga mujeres, como he dicho, sino que les llame por su nombre. Era una cofradía de señoras que se dedicaban a llorar por los reos. Curioso. Bueno, entonces, las lamentaciones de estas plañideras estaban institucionalizadas y hay referencias contrastadas de sobra. En el tratado judío sobre el Sanedrín se dice que, pues, efectivamente, bueno, es que me salta una cosa. Probablemente ellas son las que se dedicaban a proveer de vino con mirra a los que iban a ser ajusticiados, porque como dice, ahora sí, el tratado judío sobre el Sanedrín, dice, cuando un hombre tiene que ser ajusticiado se le permite tomar un grano de incienso en una copa de vino para que pierda el conocimiento, porque era un narcótico. Las mujeres nobles de Jerusalén se encargaban de este cometido, o sea, clavado, es exactamente así. Y esta tradición judía se justifica en el libro de los Proverbios, que también dice, el licor dadlo a los miserables y el vino a los afligidos, que habiendo olvidado su miseria no se acuerden más de sus afanes. Bueno, o sea, es decir, que era propio que se les diera vino con mirra, porque eso era un narcótico. O sea, otro dato que encaja perfectamente lo que dicen los evangelios con la realidad. Vemos lo que dicen Marcos y Mateo. Marcos dice, y le condujeron al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le daban de beber vino con mirra, pero él no lo aceptó, no quería vivir despierto la muerte. Llegaron, dice Mateo, llegaron al lugar del Gólgota, llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con hiel. Y le probó, pero no quiso beberlo. Aquí hay una discusión sobre qué era lo que dieron, si vino con mirra o con hiel, en fin. Los especialistas piensan cuál es la versión más exacta, pero no es muy importante, porque probablemente sería pues vino mezclado con incienso, mirra y algún otro sustancia aromática. Está clarísimo que la mirra es una resina extraída de la planta, de una planta que se llama comifora, es que es tan pequeñito, me he hecho la letra tan pequeña, no lo leo bien. Tiene un fuerte olor dulce y sabor muy amargo, más amargo que el ajenjo. Y por otra parte, pues un vino barato, amargo y mezclado con mirra era lo que se denominaba posca. Y también los soldados romanos lo llevaban en la cantimplora, o sea que puede ser que el vino venga o bien de las mujeres o bien incluso de los soldados romanos. Está claro que Jesús rechazó la bebida. Y lo que hay que decir es que esta bebida que Jesús rechaza no es la que luego le dan a beber cuando ya está en la cruz, que es vinagre con hiel. Ahí sí que es vinagre con hiel. Pero como eso pasó después, pues lo diremos en la próxima charla, Dios mediante.
Ahora un par de referencias y acabó. El titulus, porque es importante. El titulus crucis era que lo que nosotros llamamos el INRI, era un documento jurídico. Era una tablilla donde constaba, y era así lo que se decía en el derecho romano, era constaba la causa de la condena para que fuera bien visible. Normalmente tenía un carácter disuasorio, que la gente viera por qué era condenado este señor a morir en la cruz. Y esto explica que se hicieran estos títulos. El titulus crucis es el título de la cruz, la tablilla con la causa de la condena. Normalmente en la comitiva que pasaba por las calles de Jerusalén lo llevaba alguien, o lo llevaba el reo colgado del cuello, o bien lo podían llevar delante de él con el letrero bien visible. Y entre los muchos testimonios de los autores de la antigüedad se habla de títulos, por ejemplo, habla Suetonio en su vida de Calígula, o sea que era una cosa bastante frecuente. Entonces, una vez llegado, se formaba la cruz, se colocaba el titulus por encima de la cabeza. ¿Para qué? Porque si se colocara debajo de los pies, pues lógicamente lo vería poca gente. Encima de la cabeza era un sitio muy bueno y todo el mundo sabía pues por qué se condenaba a esta persona. ¿Y de dónde sale el titulus? Bueno, pues Juan nos dice que Pilato mandó escribir el título y lo hizo poner sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto es prácticamente lo que dicen Mateo, Marcos y Lucas. Dan diversas versiones, pero todos dicen que era el rey de los judíos. Los 4 evangelistas utilizan denominaciones distintas en griego para la tablilla. Algunos dicen que es inscripción, otros dicen que es causa, otros causa de la inscripción. Bueno, hay diversas variantes, pero prácticamente todos coinciden en todo. Y es curioso que todos los 4 evangelistas empleen la idéntica expresión rey de los judíos, porque esto demuestra que es un acontecimiento histórico. Es decir, si hubiera sido escrito el Evangelio con una intención más concreta, pues probablemente lo que tendría que haber dicho era Jesús, Mesías de los judíos, pero eso no era la causa de la condena. Se le condena por ser rey o hacerse rey. Bueno, esto lo vamos a simplificar, y hay que decir que el núcleo duro de los relatos no sería, como digo, la expresión rey de los judíos, sino que hubiera sido otra si hubiera sido una falsificación. Parece que esto queda bastante claro. Lo que me interesa resaltar es lo que dice, lo que dice Juan. Dice: muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad, o sea, la puerta. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que todo el mundo lo oyera. Y lo que... Bien, es decir, un sitio conocido, o sea, eso encaja con la misión que tenía el titulus crucis. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención, y es lo que dice a continuación. Los príncipes de los sacerdotes y de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Y Pilato le dice: lo escrito, escrito está. Bueno, esto parece que sea una frase lapidaria. Bueno, pues tiene toda la efectividad, porque... ¿Por qué contesta Pilato de esta forma? Gente piensa, bueno, es que estaba cabreado, ya estaba harto de que le hicieran exigencias y tal y cual. No. Un biblista español que se llama Sebastián Bartina ha encontrado en Apuleyo la respuesta. Dice literalmente Apuleyo: la tablilla del procurador contiene la sentencia, la cual, una vez leída, no se puede añadir ni suprimir una sola letra, porque tal y como es proclamada pasa a formar parte de los documentos jurídicos provinciales. O sea, que Pilato no podía cambiar lo que había escrito. Por eso dice: lo escrito, escrito está. Es decir, que era no podía modificarlo. Bueno, seguimos, porque vamos a acabar. ¿Por qué? Pero lo interesante es ¿por qué molesta a los sacerdotes el texto del título? Si total era lo mismo decir es el rey de los judíos que este ha dicho es el rey de los judíos. Bueno, pues esto es una cosa muy curiosa, porque afirma Shalom ben Jorim, que no puede ser más judío, que el tema es que los judíos estaban acostumbrados a leer los acrónimos, que eran podía formar un acrónimo, es decir, un texto oculto leyendo las mayúsculas. Las primeras letras de las palabras permitían hacer un texto. De hecho, bueno, no quiero contarlo porque si no me paso de tiempo, pero hoy día se sigue utilizando, ya está.
Nosotros ponemos las iniciales en latín, INRI, porque no somos capaces de ponerlas en hebreo. Pero si nosotros leemos las iniciales de las 4 palabras, resulta que lo que forman es un acrónimo del nombre impronunciable de Yahvé. Es decir, es muy fuerte porque resulta que en hebreo lo que pone ahí era Dios. Oculto, pero está la palabra Dios encima de la cabeza de Jesús. Esto a mí me pareció impactante cuando lo descubrí. O sea, sobre la cabeza de Jesús no solo se proclamaba de forma irónica la dignidad real de Jesús, sino que el texto conllevaba también la profanación del nombre impronunciable de Dios, una blasfemia inadmisible para los sacerdotes. Por eso quieren que se cambie. Y Pilato dice, no puedo, lo escrito está. Y nos quedamos, como digo, en el expolio, simplemente citando lo que dice Juan y un par de cositas. Dice, tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Bueno, pues esto nos da también una información muy interesante. Del texto de Juan se desprende que los soldados encargados de Jesús eran 4, porque había 4 partes en los vestidos. Y en la costumbre romana era, como he dicho, jugárselos. Entonces, eran 4 soldados, o sea, eso coincide con lo que sabemos por la historia. Era un quaternio militaris, es decir, 4 soldados, que acompañaban al centurión, que era el exactor mortis, es decir, el que aseguraba la muerte, era el que daba la lanzada o rompía las piernas. Bueno, entonces hay quienes dicen, pues esto, como siempre, hay algunos que dicen, pues esto es un invento, ¿no? Porque, en fin, pero no es verdad, es totalmente cierto, o sea, está perfectamente constatado que existía la costumbre de que los soldados se repartieran los vestidos del ejecutado. Tan es así que sabemos que, por ejemplo, algún emperador como Adriano tuvo que restringir esta orden diciendo que, bueno, todo lo que era del muerto pasaba a ser del imperio y que en todo caso, si no, se hacía un fondo común y que ya se lo repartirían a los soldados. Pero quiere decir que cuando lo citan es porque se daba lo contrario, es decir, que normalmente lo que hacían era echar a suertes los vestidos. Y en cuanto a la túnica, resulta que la túnica era una prenda interior, una especie de camisa que llegaba por debajo de las rodillas. ¿Y cuáles eran las 4 partes de las vestiduras de Jesús? Curioso. Pues sería un manto, un cinturón, unas sandalias y probablemente un pañuelo para el sudor, es decir, para cubrir la cabeza. Un autor antiguo, que es Isidoro de Pelusio, nacido en Alejandría hacia el año 300, nos informa de que una de las especialidades artesanas de Galilea era precisamente las túnicas sin costura, construidas, tejidas de arriba abajo. Exactamente lo mismo que dice San Juan, qué curioso. Jesús el Galileo llevaba, por tanto, una túnica confeccionada a la usanza galilea, que algunos consideraban que habría sido confeccionada por su propia madre, pero eso ya no podemos entrar ahí. Otro detalle insignificante, pero como todos los que hemos estado citando, coinciden en que el Evangelio no es una cosa inventada, como estaban diciendo los críticos a principios del siglo pasado. No, los Evangelios se escribieron en el siglo II o III y se escribieron fuera de Jerusalén y tal. Todos los datos que dan coinciden con la realidad y cuanto más profundizas, más ves que todo es exactamente lo que tendría que ser. O sea, que... Vamos, yo no sé si a ustedes les ha interesado, están todos callados, con lo cual o se han dormido o están de acuerdo conmigo. Pero a mí esto me ha parecido muy interesante. Me quedo aquí porque ya sería demasiado largo continuar. Y entonces simplemente yo creo que la próxima charla que demos dentro de 2 meses o así podría llamarse, por ejemplo, del Gólgota al sepulcro o fue crucificado, muerto y sepultado. Y van a ver que hay cosas sorprendentes. Pero ahí lo dejamos. Pues muchas gracias.